Que la gracia y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. El texto que les quiero compartir hoy día del Evangelio nos dice cosas muy preciosas y muy graves para nuestra vida cristiana. Miren lo que nos dice aquí Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escudriñar las Escrituras. Hay una doctrina protestante que se llama la sola Escritura, ¿no? Y muchos católicos no la conocen, como no conocen en profundidad lo que es el protestantismo, que lamentablemente mutila a Cristo en su doctrina cristiana, al eliminar lo que se llama la tradición apostólica. En breve, la tradición apostólica es también palabra de Dios, pero es la parte oral del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vivo en la iglesia, pero que no quedó escrito. Entonces, esto de la sola Escritura nos dice que solamente lo que es la Biblia, solamente lo que es la palabra escrita, es la única fuente de doctrina, moral y fe para el cristiano, y que esta es inerrante. Otros dicen que es infalible, ¿no? Vamos a considerarlo como sinónimos. Y que fuera, pues, de las Sagradas Escrituras, cualquier otra enseñanza o cualquier iglesia o cualquier institución religiosa cristiana no tiene esta cualidad de ser, pues, inerrante o infalible. Con esto, para eliminar, digamos, la importancia que tiene el magisterio de la iglesia y la tradición apostólica. Con esto, que surgió a partir de Martín Lutero en la Reforma Protestante del siglo XVI, ¿no? Con esto se quiso tomar poder político de lo que es el cristianismo. Entonces, ya no hay papa que sea infalible, ya no hay concilio infalible. Ahora cualquiera puede ser su propio papa, cualquiera puede libremente interpretar las Sagradas Escrituras. Solo la Escritura, sin papa católico, por supuesto, sin magisterio católico, por supuesto, solamente yo y la Biblia. Entonces, cada uno pasaría a ser ahora su propio papa, ¿no? Entonces, sin embargo, hay muchas cosas, pues, que no han quedado en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo explicarlas? Si no es a través de la tradición apostólica. Por ejemplo, si tenemos nomás un par de ejemplos. Sabemos que en el Antiguo Testamento el día del descanso para el creyente era el séptimo día, el Sabbat, ¿no? Y se celebraba, pues, el día sábado. Entonces, pero ya vemos en los Hechos de los Apóstoles que el cristianismo ya no lo celebra este día de descanso el día sábado, sino el día domingo, el día del Señor, el primer día de la semana, el séptimo. ¿Y cómo es que surgió este cambio, este paso de un día a otro? Los textos neotestamentarios no lo explican, pero vemos ahí a la iglesia haciendo este cambio. Otro ejemplo, el pan eucarístico. ¿Es simbólico o es presencia real de Jesucristo? Entonces, vamos a ver que los primeros cristianos consideraban que era presencia real
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los hermanos evangélicos, entre otras muchas cosas más, y aquí nada más con este par de ejemplos vemos que han mutilado a Cristo en su presencia real, como pues lo creyeron los primeros cristianos. Y qué no decir de los 7 libros del Antiguo Testamento que también eliminaron, en los que se ve la importancia, por ejemplo, del rezo de las personas que han fallecido, y también, por ejemplo, de la importancia del dar limosna, ¿no? que es un bien que después Cristo nos lo va a mostrar como una obra de misericordia que va a servir también para nuestra salvación. Entonces los hermanos protestantes se han quedado con este principio, que ahora le llaman principio epistemológico, o sea, principio para conocer la verdad de las escrituras, ¿no? La sola escritura. Lamentablemente, pues, se han quedado sin los sacramentos que transmiten la vida, la gracia de Dios, que nos da este consuelo, esta paz, este gozo interno, esta plenitud de vida. Entonces, como no tienen esto, ellos insisten absolutamente en la Biblia, la Biblia, la Biblia. Para ellos es la Biblia, su vida es la Biblia. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, lo que le leía, ustedes escudriñan las escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. ¿Y dónde dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo? En la Eucaristía, ¿no? En el pan de la vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan no morirá, vivirá eternamente, y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Juan capítulo 6, versículo 51. Bien, entonces no quieren, se han quedado sin los sacramentos, ¿no? Y pues ahora, esto de la Sagrada Tradición, ahí encontramos el testimonio de los testigos oculares de lo que no quedó escrito en la Biblia, ¿no? Y este testimonio que queda vivo en el seno de la Iglesia sirve, ¿no?, para la absoluta comprensión de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y que ha quedado registrado pues en las Sagradas Escrituras. Y esta sagrada tradición también es palabra de Dios. Bien, entonces con esta larga introducción quiero llevarlos al anuncio del Evangelio. Vamos al Evangelio. Está hermoso, está muy precioso. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado el capítulo 5, versículo 31 al 47 y corresponde al jueves de la 4ª semana de Cuaresma, año 2025. Si yo hago de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor, pero otro está dando testimonio de mí, y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Ustedes mandaron interrogar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo les recuerdo esto para bien de ustedes, para que se salven, porque personalmente yo no me hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba, y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó realizar. Estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán.
mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios. ¿Cómo podrán creer? No piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien los acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que les digo yo? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. San Juan el Bautista da testimonio del Señor y los apóstoles también dan testimonio del Señor. Ellos fueron testigos oculares y testigos oyentes de lo que nuestro Señor Jesucristo uno de las cartas de San Juan, ¿no? Ahí la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 12, les leo. Tendría muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito, con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. Aquí vemos a San Juan que nos habla, que nos enseña que él prefiere comunicarse y transmitir la fe, no por escrito, con papel y tinta, ¿no? Sino pues verlos y hablarles personalmente, ¿no? Y solucionar también los problemas que se suscitaban ahí. Sí, aquí tenemos testigos. Recordemos que la iglesia y también las diferentes civilizaciones que surgieron en el mundo pasado se valieron de la tradición oral, ¿no? Y a través de esta empezaron a transmitir sus normas, sus principios, sus leyes, ¿no? y demás costumbres en la vida de los pueblos. Entonces, ahí encontramos muchas obras que Cristo realizó y que no quedaron escritas, pero que quedaron pues vivas en el seno de la iglesia, y así lo da a saber también el Evangelio de San Juan, ¿no? Entonces, y vamos a ver que la iglesia recoge esta forma de comunicación que tuvieron en el pasado, como nos quedó registrado ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que les leo. Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le dice: cuanto has aprendido de mí, o sea, en la forma oyente, otras traducciones dicen lo que has oído de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, este texto lo que nos está mostrando es que los apóstoles, ¿no?, jamás cuestionaron la eficacia de la tradición oral. No, aquí no, más bien Pablo lo está acuñando, está afirmando que la transmisión de la fe se realice así, de forma oral, ¿no? Entonces, vemos que los apóstoles pues nunca acusaron que la tradición oral se pudiera tampoco deformar a lo largo del tiempo. Es lo que está diciendo. Confíalo, ¿no?, a personas que merezcan confianza, ¿no? Aquí vemos una generación y que puedan instruir después a otros, a otra generación, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los hermanos evangélicos aquí acusan de que la tradición oral a lo largo del tiempo puede deformarse. Y esto aquí, como vemos, la Biblia, la misma escritura, los contradice, porque el texto que hemos leído de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, más bien está afirmando
que la tradición oral se va a mantener a lo largo de los siglos, así inerrante, infalible, para decirlo en palabras de nuestros hermanos evangélicos, que pase una generación y a otra generación. Entonces, San Pablo sí confía, tanto que ellos se acogen a San Pablo en muchas otras tradiciones que ellos tienen, ¿no? Como esta de la sola fe, de la sola escritura, ¿no? Entonces, aquí encontramos, al contrario del pensamiento protestante, que los apóstoles tuvieron una categoría de comunicación con absoluta credibilidad, que gozaba de la confianza apostólica. Es lo que yo les estaba leyendo hace un ratito de la segunda carta de San Juan en el capítulo 1, versículo 12, se lo repito. Tendría muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito, con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo, es decir, sin error, sin falla, ¿no? Inerrante, infalible. Entonces, ahí vemos, ¿no? Y todas estas cosas que Jesús escribió, vamos a ver esta tan importante, ¿no? Esta tan importante que es el de la Eucaristía. Ahora, antes de eso, hay que hacerle notar a nuestros hermanos evangélicos y también a nuestros hermanos católicos que Dios es todopoderoso y que lo que Él quiere lo hace, ¿no? Y que puede conservar pleno, inerrante, infalible, lo que Él quiera. Y no solamente en las Sagradas Escrituras, ya sea porque están escritas en papel. Sin embargo, hay que hacer notar que hasta las Sagradas Escrituras también se pueden manipular, se pueden adulterar, como ha sucedido gravemente con la Biblia, que se hacen los mismos testigos de Jehová, incluso hasta las Biblias protestantes, evangélicas. Justamente ahí en el capítulo 2, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que ustedes pueden verificar, ahí en vez de traducir tradiciones, las tradiciones que les hemos dejado, que dice San Pablo, consérvanlas y manténganse firmes en ellas. Aquellas tradiciones que les hemos transmitido de palabra viva, a viva voz, ¿no? Y a través de epístola, de carta, ¿no? Bien, entonces, pero aquí la palabra tradición la han desaparecido para el cristianismo, en todos aquellos textos para la iglesia la desaparecen y ponen, por ejemplo, ahí doctrina en vez de tradición. Entonces también puede ser adulterada y caer, entre comillas, ¿no? En infalibilidad, porque lo que va a hacer es conducir a error a las personas y creer que el cristianismo no tuvo tradición. Entonces, Dios es poderoso para conservar con firmeza, con total poder, que las Sagradas Escrituras no pierdan pues digamos, sus textos verdaderos, originales, ¿no? Así como nuestras Biblias católicas la tienen. Ahora, si así Dios logra hacerlo con nuestras Biblias católicas, también es poderoso para mantener inerrante, sin cambio, sin adulteración, lo que es la tradición apostólica oral. Y así lo dice San Pablo en la misma segunda carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 1, versículo 11 al 14, así lo demuestra. Este es el mensaje para el que fui hecho predicador, o sea, que habla, que enseña a viva voz, apóstol y maestro. Versículo 12. Y por el que ahora padezco esta nueva prueba. Pero no me avergüenzo. Presten atención a lo que les voy a leer, porque sé en quién he puesto mi confianza. Se refiere a Cristo, ¿no? A Dios. Y estoy convencido de que tiene poder para guardarme hasta aquel día
lo que deposité en tus manos, lo que deposité en tus manos, el depósito de la fe, la tradición apostólica. No solamente lo escrito, porque hay muchas cosas que todavía no estaban escritas. Todavía no se escribe la carta de Judas, las cartas de San Juan, el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis, etcétera, ¿no? Versículo 13. Toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Conserva el precioso depósito de la fe, toda esta enseñanza oral transmitida por los apóstoles, ¿no? Conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es el Espíritu Santo el que pues va a cuidar que esta transmisión, esta prédica oral, se va a mantener a lo largo de los tiempos inalterable, incorrompible, ¿no? Inerrante, infalible, para decirlo en los términos que nuestros hermanos evangélicos lo dicen. Pero aquí lo que me gusta es esta partecita que dice San Pablo, confiando en Dios, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que tiene poder para guardarme hasta aquel día lo que deposité en tus manos, ¿no? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no entiendo yo a los hermanos evangélicos que dicen, pues, y que ellos, como le decía al principio, ¿no? Ellos escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, pero no, o sea, ellos dicen, no quieren venir a mí para tener esta vida, o sea, no quieren ir a Cristo, ¿no? Escuchar lo que dicen sus apóstoles, ¿no? No quieren, no aceptan, rechazan la tradición apostólica. Ahora, Cristo también nos está hablando de hacer obras acá, ¿no? Dice, pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó a realizar, ¿no? Estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. El testimonio de alguien no se ve solamente por lo que dice, sino sobre todo por lo que hace, ¿no? Y aquí dentro de las obras o el signo o el milagro más precioso que Cristo nos ha dejado después de la obra mayúscula de su vida, que fue la redención del hombre en la cruz, nos ha dejado un signo, una obra extraordinaria, la Eucaristía, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero ellos no quieren creer en la Eucaristía, los hermanos evangélicos, y así le está pasando a muchos católicos, lamentablemente, por una catequesis que se les dio en su infancia, a los 9 años, ¿no? Y que lamentablemente, con padres de familia que no los conducen a la vida eucarística, en la misa, etcétera, esa transmisión de la fe se diluye, se pierde y queda enrarecida, queda en el olvido. Y muchos católicos ya no aprecian la misa, tal como Cristo y los apóstoles nos los enseñaron. Miren cómo tan bonito San Pablo nos dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 15, que les doy lectura. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Presten atención, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juzguemos, nos dice aquí el texto, ¿no? Juzguemos, analicemos. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir como personas sensatas. La copa de bendición que bendecimos, que es lo que se hace en la misa. Se impone las manos y se bendice, ¿no? Con las palabras de la última cena. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? No está diciendo, no es comunión con el vino que representa la sangre de Cristo. No, no dice eso. Lo dice directamente. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo?
Esto era lo que creían los primeros cristianos, los primitivos cristianos, los del siglo I, los del siglo II, los del siglo III, hasta hoy los católicos de esta época. Les quiero compartir acá también lo que creían nuestros primeros hermanos cristianos. Y les voy a dar, y les voy a mostrar acá de un libro de obras escogidas de Justino Mártir, y ha sido traducido por un historiador protestante muy conocido, Alfonso Ropero, ¿no? de la editorial Cliec. Entonces, les voy a mostrar aquí el texto y se lo vamos a dar lectura para que vean que los primeros cristianos creían en la transustanciación, en la conversión del pan y el vino, que era un prodigio. Nos lo va a decir luego otro librito que les quiero mostrar, ya hecho traducido por un católico. Les alcanzo, les doy lectura. Ahora dice: los que entre nosotros se llaman ministros o diáconos, dan a cada uno de los asistentes algo del pan, el vino y el agua, para que todos y cada uno participen de ellos, y los llevan a sí mismo a los ausentes, o sea, a los enfermos, como lo hacemos en la Iglesia Católica. Y este alimento es llamado entre nosotros Eucaristía. Y a nadie es lícito participar del mismo, sino al que crea que son verdaderas las cosas que enseñamos y haya sido lavado con el baño del perdón de los pecados y de la regeneración, y viva conforme a lo que Cristo enseñó. Porque no tomamos estas cosas como pan común ni como vino común, sino que así como Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne por el verbo de Dios, tuvo carne y sangre para salvarnos. O sea, se está refiriendo aquí a la encarnación en el seno de la Virgen María. Así también hemos recibido por tradición, esto es lo que dice el libro aquí de este erudito protestante, lo que hemos recibido por tradición, que aquel alimento sobre el cual se ha hecho la acción de gracias por la oración, que contiene las palabras del verbo y con el cual se nutren por conversión, o sea, una transformación, o sea, por conversión, nuestra sangre y nuestras carnes, es la carne y la sangre de aquel Jesús encarnado. Porque los apóstoles en sus memorias, que se llaman evangelios, enseñaron que así lo había mandado Jesús, a saber, que él, una vez recibido el pan y habiendo dado gracias, dijo: haced esto en memoria mía, esto es mi cuerpo. Y que habiendo recibido igualmente el cáliz y dadas gracias, dijo: esta es mi sangre, haciendo referencia pues a Mateo capítulo 26, versículo 26, Marcos 14, capítulo 14, versículos 22 y 24. Y que a ellos solos, o sea, a los apóstoles, lo entregó. Bien, entonces, miren, aquí está nuevamente, obras escogidas de Justino Mártir. Obras escogidas de Justino Mártir. Aquí está, editorial Cliec. Bien, entonces, editor Alfonso Ropero. Ahora, también hay otro librito muy interesante que se llama El Tesoro de los Padres, ¿no? Selección de textos de los Santos Padres para el cristiano del tercer milenio, ¿no? Por José Antonio Loarte y de la editorial Rial. Bien, entonces también dice lo mismo y en la parte en que se refiere a la conversión, José Antonio Loarte lo traduce como prodigio, o sea, un milagro. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Esto era lo que creían pues los primeros cristianos, por tradición, la tradición viva, ¿no? Y pues que lamentablemente, miren cómo es que nuestros hermanos protestantes lo rechazan.
Y entonces sí, los primeros cristianos, como los católicos, hoy día creemos que hay una conversión, hay un prodigio al momento que se da la bendición del pan y el vino, hecho pues por un ministro, un sacerdote de la Iglesia Católica. Bien, entonces, hermanos, nuestra mejor obra de fe cristiana es creer, así como lo dice allí Juan capítulo 6, ¿no? Que también tenemos que obrar, trabajar en la fe. No solamente es las obras de misericordia, las obras morales, y nuestra mejor obra de fe cristiana es que guardemos y cumplamos la voluntad del Padre, que vivamos en santidad, en el amor de Cristo, en el amor al prójimo, que respetemos los bienes, que respetemos la imagen de la persona sin calumniarle, sin hablar mal de ella, con calumnias, con chismes, que eso es gravísimo, ¿no? Que seamos fieles a nuestras esposas, ¿no? Que cuidemos a nuestros padres ancianos, que les demos el nombre a nuestros hijos menores, ya sea que solamente fue por un acto de fornicación, que uno se dejó llevar por placer con una mujer o con un hombre y quedaron embarazados sin ser esposos, ¿no? Guardar domingo a domingo la misa, ¿no? Entonces, estamos llamados a vivir nuestra fe cristiana con obras, que es lo que Dios nos enseña, ¿sí? Fe, una fe obrante en el amor. Entonces, hermanos, espero que haya servido de ayuda para ustedes, y si hay algún hermano evangélico lo ha escuchado, ahí están, son sus propios académicos, ¿no? Protestantes. Que el Señor los bendiga.